Capítulo 11. Punto de vista de Theo, por fin este sistema está listo. Pensé emocionado mientras probaba todas sus funciones. Interfaz llamativa al estilo pase de batalla para alentar a los jugadores a invitar a 10 amigos. Controlar. Menús sencillos y accesibles que cualquier persona con conocimientos mínimos de tecnología puede utilizar. Controlar. Generador automático de códigos que vincula las cuentas de ambos jugadores. Controlar. Y por último, 10 evoluciones diferentes del mismo fondo de carta. Controlar. Todo funciona perfectamente, ahora solo me falta ponerlo en línea, pensé emocionado. Al salir del GameCore y mirar el reloj, vi que ya eran casi las 20 horas y me sorprendí. Me entretuve tanto desarrollando esto que no vi pasar el tiempo. Al mirar el número de jugadores en línea, una sonrisa apareció en mi cara. De los 161 jugadores que estaban en línea en el juego cuando me desperté, ahora que era de noche, el momento en el que la mayoría de los jugadores ya habían regresado de las mazmorras, el número de jugadores casi se había duplicado. Jugadores activos. 307. Al ver que había tantos jugadores jugando ahora, rápidamente fui a mirar el sitio web de la universidad y vi que mi juego había subido desde la parte inferior de la tercera página a la mitad de la segunda página. Mirando el último lugar en la primera página vi que solo había 415 jugadores en línea, la posibilidad de pasar mañana era muy alta. No solo ha aumentado el número de jugadores activos, sino que obviamente el número total de jugadores en el juego también ha aumentado mucho. Total de jugadores. 215, 405 en poco más de 24 horas desde el lanzamiento del juego, más de 400 personas lo descargaron y lo jugaron, aunque fuese por poco tiempo. La retención de jugadores fue muy alta. En comparación con los juegos de la página principal, la mayoría de ellos tenían más de 3.000 jugadores en total. Con esa cantidad de jugadores y mi tasa de conversión de personas que simplemente prueban el juego a jugadores activos, mi juego tendría al menos 1.500 jugadores, una cifra totalmente descomunal. Al observar el primer puesto, el juego de Tyler Evans, me di cuenta de que no sería imposible superarlo. Más aún con el nuevo sistema de invitar a amigos que estaba a punto de lanzar, las posibilidades eran aún mayores. Entrenamiento de lanzamiento de cuchillos en la oscuridad. 1890 jugadores en línea, 1890 jugadores online era un número absurdo, el segundo lugar tenía solo 1200 jugadores, mientras que el tercer lugar ni siquiera tenía 4 dígitos, pero estaba seguro de que en los próximos días podría superarlo. El problema que tenía que resolver ahora era ¿y cómo lanzo esta nueva función? ¿Lo incluyó en el juego como notificación? Pensé, reclinando la silla y mirando al techo. Supongo que no tengo mucho más que hacer aparte de eso, ¿no? Lo único que se me ocurrió fue anunciarlo en una página de redes sociales, pero no tenía ninguna cuenta en redes sociales y los jugadores ni siquiera sabían quién era yo. Supongo que tendré que lanzar la actualización de todos modos, pero esto es una advertencia de que es hora de crear un perfil público, incluso si el uso es exclusivamente profesional, en el futuro esto será de gran ayuda para dar a conocer mis nuevos juegos. Habiendo decidido esto, rápidamente volví mi atención a GameCore y me preparé para lanzar la nueva función como un nuevo icono en la esquina del tablero, pero luego me di cuenta de otro problema. El juego no solo no tenía un sistema de lista de amigos para que los jugadores pudieran jugar con amigos, sino que ni siquiera tenía un sistema de nombre de usuario. Como el juego no requería una cuenta para iniciar sesión, ya que el jugador ya tenía una cuenta de federación para pagar la tarifa mensual para jugar juegos de Game Creators, no recordaba que el juego necesitaba algo así. Bueno, mejor no me apresure. Primero desarrollaré el sistema de nombres de usuario y una lista de amigos, y luego podré implementar la mecánica para que los jugadores inviten a sus amigos, pensé. Pensando en el sistema de lista de amigos y recordando lo vacías que estaban las tabernas en el juego, no sería un problema hacer que los jugadores pudieran crear grupos en el juego y compartir la taberna con amigos, por lo que no sería tan solitario estar en un lugar como ese solo. Pero eso era algo que tendría que desarrollar en el futuro, ahora tenía que recuperar mi mana y volver al juego lo antes posible para actualizar estas características. ¿Podría lanzar el sistema de invitaciones de amigos antes de estas otras cosas? Sí, pero recordando cómo me trataban como jugador en el otro mundo, empresas que solo pensaban en ganar dinero y no les importaba la experiencia del usuario, decidí priorizar la calidad sobre las ganancias.
Mientras mi juego sea bueno, los jugadores vendrán sin parar, así que ¿por qué apresurar las cosas? Fui a la cama, cerré los ojos y comencé a meditar. Mi mana actual no fue suficiente para hacer todo esto ahora, pero si recuperara algo de mana podría intentar comenzar a desarrollar el sistema hoy y terminarlo mañana por la mañana, perdiendo solo 12 horas de tiempo de ejecución. Natalie Poff, al mirar la cantidad de jugadores en línea en Runestone, una sonrisa apareció en mi cara. Desde el momento en que salí de casa para incursionar en mazmorras hasta ahora, cuando llegué a casa, lo único en lo que podía pensar era en cómo cambiaría mi mazo, qué cartas podría ganar, lo divertido que sería subir de rango. Tantos pensamientos sobre este juego casi me hicieron cometer un error en la mazmorra. Afortunadamente solo soy el mago del grupo, así que estaba en una posición segura para cometer un error sin la posibilidad de que un monstruo me cortara una extremidad. Cuando finalmente llegué a casa y vi que el juego tenía más de 300 jugadores en línea, mi sonrisa se hizo grande y rápidamente me conecté a Gamecore. Lamentablemente solo me quedaron 2 MP de la mazmorra de hoy, por lo que solo podría jugar durante 2 horas, pero afortunadamente mañana no trabajaré, así que podré pasar todo el día jugando. Antes de entrar al juego, abrí un poco la puerta de mi habitación y grité: «Voy a entrenar, mamá». «Buenas noches, que duermas bien». «Buenas noches, Nat». «Duerme bien, mi amor. Te amo», gritó mi madre desde la sala, donde estaba viendo un drama oriental. Al escuchar su respuesta, cerré rápidamente la puerta del dormitorio y entré en Runestone. A diferencia de ayer, cuando tuve que esperar varios minutos para encontrar oponentes para jugar partidas clasificatorias contra mí, tal vez muchas personas habían subido de rango mientras yo trabajaba y ahora solo estaba esperando en la fila unos segundos hasta que el juego encontrara un jugador de mi nivel. Sin tener que perder tanto tiempo en la cola, logré subir de plata 2 a plata 1 en solo 40 minutos. Al ascender a plata 1, la cola se hizo un poco más larga, pero aún así era más rápida que ayer, lo que significó que pude ascender a oro 4 antes de que se agotaran mis 2 horas de MP. Me expulsaron del juego poco después de ascender al rango oro 4, ni siquiera tuve la oportunidad de experimentar el nivel de mejora que fue el aumento de estadísticas del rango oro, pero estaba emocionado. Envolviéndome en una acogedora manta, intenté dormir lo más rápido posible, porque mañana, tan pronto como me despertara, lo primero que haría sería jugar Runestone y ver cuánto habían mejorado mis estadísticas. A la mañana siguiente, tan pronto como me desperté, sintiendo que mi maná estaba cargado al máximo, rápidamente agarré Player Core e inicié sesión en Runestone sin siquiera mirar cuántas personas estaban jugando. Al entrar en la taberna, me dirigí rápidamente a la mesa donde estaba el tablero de piedras rúnicas y me senté. Curiosamente, en lugar de aparecer la pantalla estándar que me gustaría elegir, lo que apareció fue un extraño cuadro de pregunta. Introduce el nombre de usuario que deseas utilizar en Runestone. Ver esto me emocionó. Antes, solo tenía que llamar a los otros 2 jugadores que jugaron contra mí en el rango plata, la aburrida chica de cabello rubio y el chico genio de piel oscura. Ahora podía ver sus nombres y llamarlos de forma más que solo características físicas. Después de pensarlo unos segundos, se me ocurrió una idea. Nat Proudstone, ese fue el nombre que elegí, pensando en lo hermoso que era el arte de la gran maga Lina Proudstone. Pensé que ese nombre me quedaría bien y confirmé mi elección después de que el juego confirmara que no había nadie usando ese nombre. Con el nombre del juego elegido, el juego finalmente me llevó a la pantalla de selección del modo de juego. Pero un punto rojo parpadeante atrajo mi atención hacia la esquina del tablero. Era un icono de 2 personas, que, al igual que las redes sociales que usaba, representaba la lista de amigos del juego. Al hacer clic en el punto rojo brillante, apareció una lista vacía. En la esquina de esta lista había un icono de letra y un corazón parpadeando en rojo. Curioso, hice clic en él y apareció una ventana completamente nueva. En esta ventana había un texto explicando qué eran las invitaciones de amigos y mostrando cómo invitar o utilizar la invitación de un amigo, además de lo más llamativo, una fila de recompensas que recibirían los usuarios por invitar a amigos. Y para mi sorpresa, estas recompensas cambiaron el diseño del dorso de las cartas de tu mazo. ¡Qué cosa más hermosa! Pensé emocionada mientras miraba los diseños. Cuanto más amigos llamara, más hermosas se verían mis tarjetas.
A diferencia del diseño estándar en blanco y dorado de las tarjetas, que ya eran muy hermosas, la recompensa por este evento tenía un fondo rojo con un pequeño pájaro dorado. Con cada amigo que llamabas, el pájaro se hacía cada vez más grande y aparecían algunos efectos especiales en el reverso de la tarjeta, hasta que en la última recompensa, otorgada solo a los jugadores que invitaban a 10 amigos, el pájaro se convirtió en un fénix y partículas de fuego se movían constantemente por la tarjeta. Maldita sea, ¿a quién puedo llamar? Eso fue lo primero que me vino a la mente cuando pensé en cuánto quería estas tarjetas. Sin que yo lo supiera, esto no solo me estaba sucediendo a mí, sino también a casi todos los que están en línea en el juego ahora. Capítulo 12. ¿Estás seguro de que esto lo desarrolló un estudiante? Pregunté confundido mientras miraba el archivo con todos los datos que resumían un juego en particular de uno de los estudiantes de la universidad. Aunque Lanza no era una de las mayores escuelas de desarrollo de Game Creators, conseguir el certificado de formación para este tipo de profesionales ya era una demostración de que la escuela contaba con poderosos patrocinadores. Lo curioso es que en todos mis años trabajando en la gestión de Lanza, nunca había sucedido algo así. Mirando al profesor que tenía delante, tuve que volver a preguntar para aclarar mis dudas. ¿Has confirmado toda esta información? Un poco nervioso, el profesor que tenía delante asintió y explicó. Sí, director. Como profesor a cargo de la clase 5A, dedico una pequeña parte de cada día a probar los juegos desarrollados por mis alumnos, y este fue el último que probé personalmente. Volviendo mi mirada al papel que tenía en la mano, aunque el dato de número de jugadores o retención de jugadores no era impactante, seguía siendo sorprendente, más aún cuando venía del estudiante con peores notas de todo el curso. Pero lo realmente impactante de estos datos fue la confirmación de que el niño había logrado de alguna manera incluir la falsa retroalimentación neurológica, una nueva tecnología con usos extremadamente limitados, en un juego de rango F. Si esto se difunde, en menos de 24 horas el nombre de chico estará en el escritorio de muchas personas influyentes. Y yo que pensaba que convertirme en director de una universidad no muy prestigiosa me traería una jubilación tranquila, pensé mientras suspiraba. Profesor Pine, ¿podría invitar al joven Theo Brooks a mi oficina? Le pregunté al profesor que tenía delante. Asintiendo rápidamente con la cabeza, se despidió y salió de la oficina. Mirando nuevamente los papeles y analizando todo esto más cuidadosamente, creo que noté un punto que el profesor Pine había pasado por alto. Si bien el enfoque principal del profesor Pine es cómo este joven logró usar la tecnología de retroalimentación neurológica falsa en un juego de rango F, lo cual es obviamente impactante, ver cómo este chico está usando su creatividad para desarrollar un juego tan innovador es aún más impresionante, pensé con entusiasmo. Después de ver todo lo que he visto, desde la creación de GameCore hasta la formación de los mejores jugadores de rango S, la mente innovadora de este chico para crear un juego tan único es algo especial. Mientras el profesor fue al dormitorio del chico para invitarlo a mi oficina, miré mi Player Core y decidí aprovechar este tiempo para probar yo mismo el juego del chico. Punto de vista de Theo, estaba cansado, crear este sistema de amistad en Runestone anoche hasta la hora de dormir, luego despertarme hoy e ir a crearlo nuevamente sin descansar en absoluto me pasó factura. El uso de maná por parte de jugadores y creadores de juegos no es gratuito. Si bien la fatiga física es el factor más determinante para los jugadores, la fatiga mental es más notoria para los creadores de juegos. Mi uso continuo de mana sin parar durante tantos días ya me agotó un poco, pero mientras descansar a lo suficiente entre usos, no me afectó tanto. El problema es que me dejé llevar tanto desarrollando esto ayer y hoy que olvidé por qué el descanso es tan importante. Al ver que el número de jugadores en línea aumentaba constantemente de 307 ayer a 364 hoy, una sonrisa apareció en mi rostro. Ahora que el sistema de invitar a amigos está en línea, creo que esa cifra se disparará esta noche, pensé con entusiasmo. A pesar de mi emoción, no estaba de humor para ver los números subir todo el día, ahora mismo necesitaba un descanso, algo que pudiera hacer para desconectar mi mente y dejar mi cuerpo prácticamente en piloto automático. Mirando mi cama y pensando en lo tentadora que era la idea de simplemente acostarme para dormir un poco más, comencé a ceder a esa tentación y caminé hacia ella, solo para ser interrumpido por un golpe en la puerta. Toc, toc, ese golpe me dejó confundido. Nadie ha venido a visitarme en las últimas semanas, me pregunto quién estará ahí, me pregunté mientras miraba por la mirilla y reconocía al profesor a cargo de mi clase.
Al abrir la puerta, lo miré con duda, pero aún así lo saludé cortésmente. Hola, profesor Pine. En cuanto me miró, me di cuenta de que había notado mi cansancio y, con tono de disculpa, me saludó. Hola, Brooks. Parece que he llegado en un mal momento. Sonriendo un poco avergonzado, no lo negué. Acabo de desarrollar una nueva función para el juego, profesor, así que estoy un poco cansado. ¿Pero a qué se debe la visita? Sabiendo que sería una falta de respeto hablar fuera de la habitación, abrí la puerta y lo invité a entrar. Aunque el dormitorio era pequeño, tenía una pequeña mesa de 2 plazas que usaba para comer, así que al menos había un lugar cómodo para darle la bienvenida. Mirando con curiosidad la sala y asintiendo por alguna razón, el profesor me miró de nuevo y dijo: no voy a sentarme, no te preocupes, he venido a petición del director Prescott. Escuchar el nombre del director de la universidad me causó curiosidad. ¿Qué quiere el director? Con una expresión ligeramente orgullosa, el profesor Pine sonrió. ¿Sabe? Me di cuenta de que usaba la falsa retroalimentación neurológica en Runestone y me sorprendió tanto que fui a contárselo al director. Al escuchar mi explicación de su juego, él también se sorprendió y me pidió que lo llamara para charlar. No me sorprendió tanto. Ya me imaginaba que mi juego llamaría la atención, especialmente cuando se utilizara como método de evaluación. En algún momento, alguien de la universidad necesitaría probar mi juego para evaluarme, luego se enterarían de mi uso de retroalimentación falso neurológico y pronto se difundiría, simplemente no imaginé que sucedería al tercer día. Asintiendo con la cabeza, sonreí cortésmente. Gracias por el reconocimiento, profesor, si no fuera por sus enseñanzas no podría hacer algo así. Al oír mis halagos, el profesor Pine empezó a negarse, pero pude ver su orgullo al inflar ligeramente el pecho al hablar. No tienes que decir eso, ni siquiera yo, como creador de juegos de rango C, sé usar la falsa retroalimentación neurológica. No podría enseñarte algo así. Halagar a un profesor puede no tener sentido en una universidad normal, pero cuando se trata de un profesor que forma a creadores de juegos, nunca se puede subestimar la influencia y el poder que estos profesores tienen en el mundo exterior. No es como si decir palabras educadas como esas me fuera a hacer daño, así que ¿por qué no? Pero considerando lo atractivo que es esto para otros creadores de juegos, tu ingenio al lograr algo así mientras aún eres un creador de juegos de rango F te abrirá muchas puertas, jovencito, dijo emocionado. Creo que el director te ha llamado a su oficina para hablar sobre cómo aprovechar al máximo este ingenio, así que, vamos. Aunque no compartí su entusiasmo porque mi nombre se hiciera tan conocido entre personas influyentes, mantuve una fachada de entusiasmo y lo seguí hasta la oficina del director. De camino, el profesor me hizo algunas preguntas sobre mi juego. Algunas sobre por qué había dado ciertos pasos en el desarrollo, cómo había logrado crear ciertas mecánicas, preguntas que respondí de la misma manera que en mi conversación con los demás estudiantes en el restaurante ese día. Mis consejos realmente agradaron al profesor Pine. No puedo creerlo, ¿cómo es que nunca me di cuenta de ese talento oculto tuyo en los últimos años? Con esa mentalidad, no deberías haber quedado último en los exámenes. Algo andaba mal. Dijo un poco desconcertado mientras nos dirigíamos a la oficina del director. No tenía mucho que decir sobre eso, no es como si pudiera decir que el Theo de hace un mes realmente no fuera tan talentoso como pensaban, ¿verdad? Director Prescott, aquí está el joven Brooks. Vuelvo a mi oficina a seguir evaluando los demás juegos. Dijo el profesor Pine emocionado antes de irse, dejándome frente al anciano detrás del escritorio. Solo he visto al director Prescott 5 veces desde que entré en esta universidad. Las 5 veces fueron en los discursos de bienvenida al inicio de cada año académico. Lo único que sabía sobre él eran rumores que escuchaba. Algunos rumores dicen que asumió la dirección tras un escándalo relacionado con un proyecto de investigación secreto. Prescott supuestamente eligió la vida académica para evitar ser procesado. Otros dicen que se convirtió en director para honrar la memoria de un mentor que lo salvó en su juventud, prometiendo hacer una diferencia en la educación. Otro rumor es que solo aceptó el puesto porque quería evitar el contacto frecuente con el público, eligiendo un entorno donde pudiera controlar su tiempo. Pero en lo único que todos están de acuerdo, aunque no sé por qué, es que a pesar de ser un mago que estudió magia en Londres durante su juventud, sabe más sobre creación de juegos que todos los profesores de la universidad.
Mirando al hombre con cabello blanco ligeramente desordenado, una barba que le llegaba hasta el pecho y un traje marrón más grande de lo que debería, una persona normal pensaría que es un anciano gracioso. Pero cualquiera con suficiente sensibilidad mágica sería capaz de sentir el monstruo que se esconde bajo esa extraña apariencia. Un mar de maná tan grande que cualquier movimiento mágico que realice podría destruir la mitad de este edificio. Enfrentar a este hombre me hizo sentir lo que significa el verdadero poder en este nuevo mundo. Capítulo 13. Aparentemente, de la misma manera que yo analizaba al hombre frente a mí, él también me miraba con curiosidad y me estudiaba. La diferencia era que estoy segura de que él podía averiguar casi todo lo que quisiera sobre mí, mientras yo estaba en completa oscuridad frente a él. Nos sentamos en silencio durante al menos 3 minutos hasta que decidí romper el punto muerto. Hola director, ¿el profesor Pine dijo que quería hablar conmigo sobre algo? Pregunté. Parpadeando con aparente sorpresa, el director se recuperó rápidamente, me sonrió y señaló con la cabeza la silla frente a su escritorio. Lo siento, joven Brooks, verte me ha hecho recordar cosas confusas de la mente de un anciano, no quise sonar grosero, toma asiento. Asintiendo con la cabeza e ignorando las tonterías que probablemente había inventado, simplemente me recosté en mi silla y lo miré con curiosidad. El profesor Pine me elogió mucho a Runestone, describiendo sus hazañas al replicar la falsa retroalimentación neurológica en un juego de rango F, algo muy loable, chico. Dijo con una actitud amable y paternal, la misma que usaba en sus discursos de inicio de año. ¿Te gustaría que la universidad te ayudara a difundir la noticia? Sería una excelente manera de conseguir un buen trabajo al graduarte. Al escuchar su propuesta, ni siquiera lo pensé 2 veces antes de declinarla cortésmente. Muchas gracias por la oportunidad, director, pero no me interesa. Ante mi respuesta, se interesó, inclinándose un poco más hacia la mesa, mirándome con interés, pero sin sorpresa. ¿En serio? ¿Puedes decirme por qué? Siento que al convertirme en empleado de un gremio o de alguna gran empresa estaría limitando mi creatividad, viéndome obligado a hacer juegos como ellos quieren, para complacer a los jugadores que ellos quieren, y eso no es lo que busco al desarrollar juegos, expliqué. Con una sonrisa aún más amplia, el director me preguntó, ¿y qué buscas? Esta pregunta me tomó por sorpresa. Desde que me desperté con una conciencia de otro mundo, continué con la tarea universitaria de desarrollar un buen juego de rango F. Con esa tarea simplemente actué como un buen jugador de rol del otro mundo y seguí intentando conseguir números cada vez mayores. Más jugadores, más maná, más dinero, más compromiso, más de todo. Pero si lo pienso ahora, nunca planeé nada de esto, todo me salió natural. Conozco muchos juegos divertidos que están a años luz de los juegos de este mundo, conozco muchas posibilidades para que los jugadores se fortalezcan mientras se divierten. Ver tantos entrenamientos metódicos y tediosos llamados juegos me dio un poco de rabia, para alguien que conocía juegos que eran considerados obras maestras, todo lo que este mundo llamara juegos me parecía un insulto. Pensándolo bien creo que sé lo que quiero. Quiero mostrarle a la gente lo que son los juegos reales, lo dije en voz alta. Tan pronto como lo dije me di cuenta de que lo que había dicho podría considerarse una gran ofensa para el director. ¿Qué sabía un simple creador de juegos de rango F sobre juegos como para poder juzgar trabajos hechos por creadores de juegos con rangos mucho más altos que yo? ¿Podría un creador de juegos de rango F comprender siquiera remotamente la complejidad de un juego de rango A? Esto me hizo mirar con preocupación al viejo director, quien a pesar de lo que dije, tenía una sonrisa aún más grande en su rostro. «Oh, ¿crees que los otros juegos no son reales?», me preguntó mientras sus brillantes ojos azules me analizaban intensamente. No es eso lo que quise decir, intenté calmar lo que dije, temeroso de que se intensificara y se convirtiera en un gran problema. Pero antes de que pudiera terminar de explicarme, me interrumpió. No hay necesidad de negar lo que dijiste, solo explica tu punto de vista, chico, no te penalizaré por pensar. Él rió. Para confirmar que realmente parecía decir eso, en lugar de responder directamente, le devolví la pregunta. Director Prescott, ¿el Blackjack se considera un juego? Pregunté. Mi pregunta le iluminó aún más los ojos, pero respondió con una expresión nostálgica. Sí, el Blackjack era uno de los juegos que más jugaba a tu edad. Muchos estudiantes traían barajas ocultas a la escuela de magia para jugar en los recreos. Al oír su respuesta, asentí con la cabeza.
Llevaste mazos ocultos a la escuela, no porque quisieras hacerte más fuerte, sino porque era divertido, ¿verdad? Al ver a dónde quería llegar, asintió. Sí, el único propósito de la baraja era divertirse. Si en tu época hubieras tenido otro juego disponible, un juego llamado entrenamiento de lanzamiento de cuchillos en la oscuridad, ¿aún intentarías llevar un grupo de jugadores a la escuela para divertirte durante las clases jugando ese juego? Pregunté. No, probablemente seguiría llevando a Blackjack a la escuela. Respondió con sinceridad. ¿Por qué? ¿Acaso no son ambos juegos? ¿Por qué uno tiene que ser divertido y el otro no? Pregunté. Pero Blackjack no me haría más fuerte. El director ofreció un contrapunto que quedó claro que ni siquiera él creía. Pero Runestone te hace más fuerte, y es igual de divertido, o incluso más, que Blackjack. Finalmente llegué a la conclusión. En mi opinión, un juego puede ser un juego aunque no te haga más fuerte, pero el entrenamiento que te hace más fuerte nunca puede ser un juego si no es divertido. Aplaudir, aplaudir, aplaudir. Tan pronto como terminé de hablar, el viejo director se levantó de su silla mientras me aplaudía, devolviéndome a la realidad y dándome cuenta con quién estaba discutiendo. Muy bien, jovencito, en cuanto vi Runestone me di cuenta de que tu visión del mundo era completamente diferente a la de los demás creadores de juegos. No te llamé para hablar por tu uso de la falsa retroalimentación neurológica en un juego de rango F, aunque eres el único que lo ha hecho en un juego de rango bajo, eso no te hace muy especial comparado con los genios que inventaron esta tecnología. Te llamé por tu inteligencia. Dijo, sorprendiéndome. Siempre tuve la impresión de que las personas mayores eran testarudas y que odiaban los cambios. Así que nunca imaginé que el antiguo director sería todo lo contrario. Supongo que tiene sentido, después de todo, alguien con una mente cerrada difícilmente sería capaz de adentrarse tan profundamente en el mundo de la magia como lo hizo. Al notar mi sorpresa, se rió aún más antes de hacerme otra pregunta. Dime, joven, ¿qué opinas de los seres sobrenaturales que luchan e invaden mazmorras por todo el mundo? Me preguntó expectante. Este fue otro punto en el que nunca había pensado mucho. En mi otro mundo ni siquiera sabía si existía la magia, mientras que en este mundo, como huérfana, el único acceso que tenía al mundo sobrenatural era a través de historias de televisión o publicaciones en las redes sociales, que nunca llamaron mi atención. Me adentré en este mundo recién después de la universidad, lo que tampoco me dio mucho acceso a él. ¿En serio? No tengo ninguna opinión sobre ellos, dije con sinceridad, antes de explicar mis argumentos. Al oír esto, el viejo director levantó las cejas con sorpresa y suspiró con decepción. Creo que hay cosas que deben cambiar en la docencia universitaria, dijo en voz baja, más para sí mismo que para mí. Como creador de juegos, tu juego es responsable de ayudar a cientos de jugadores a no morir en mazmorras cada día. Cuanto más popular seas, esta responsabilidad aumentará a miles, decenas de miles, cientos de miles, quizás incluso millones de personas que dependen de tus juegos para no morir. Al escuchar su explicación, un peso cayó sobre mi pecho. Realmente solo pensé en el juego como algo divertido que me haría crecer en el futuro, nunca consideré las vidas de los jugadores como mi responsabilidad. Pero incluso si lo escuché ahora, todavía era difícil cambiar mi percepción, y aparentemente el director también se dio cuenta, pero cambió de tema. ¿Qué tal, joven Brooks? Ya que no tienes intención de involucrarte con gremios o empresas después de graduarte, ¿quieres desarrollarte como creador de juegos independiente y abrir tu propia empresa en el futuro? Pensando en esta pregunta, asentí. Trabajar para gente con ideas limitadas sobre los juegos estaba fuera de cuestión a menos que fuera mi última oportunidad, pero mientras tuviera otras oportunidades, priorizaría mi propia libertad. Con mi asentimiento, continuó. ¿Qué te parece? Este anciano tiene unos apartamentos cerca del centro. Algunos están vacíos. Puedo alquilarte uno más barato para ayudarte con tu futuro desarrollo. Al oír esto, me quedé confundido. ¿Pero por qué? Negando con la cabeza y suspirando, explicó. Mi nieta se peleó con mi hijo y se escapó de casa después de que mi hijo intentara impedir que se convirtiera en jugadora. Hoy vive en uno de mis apartamentos. Comprendiendo a dónde quería llegar, pregunté, ¿quieres que te ayude a convencerla de que vuelva a casa? No, en realidad es lo contrario. Este anciano viajó solo a Londres en su juventud para aprender magia en una escuela que decía ser la más segura del mundo, pero era invadida por un enemigo diferente cada semana. Rió.
Como no opinas sobre los jugadores, la recompensa por el descuento que te voy a dar en el alquiler del apartamento es que la ayudes, dándole el apoyo que necesita para desarrollarse como jugador y seguir su sueño. Al escuchar esta explicación, me sentí aún más confundido. ¿Y cómo se supone que voy a hacer eso? ¿Ir a las mazmorras con ella? Si él quisiera que yo fuera a las mazmorras, lo negaría fácilmente. ¿Por qué arriesgar mi vida a cambio de unos dólares de descuento en el alquiler? Por suerte, negó con la cabeza. No, no tendrás que entrar en ninguna mazmorra. Como vive sola en el edificio y solo acepta visitas de su madre de vez en cuando, solo te pido que estés disponible si necesita ayuda, pero no estarás obligado a ayudarla con nada que no te apetezca. Pensando que no estaría obligado a hacer nada, esta idea comenzó a parecerme más aceptable, así que acepté este acuerdo. Sigo pensando que este viejo está planeando algo diferente de lo que dijo, pero como no estaré obligado a hacer nada, en el peor de los casos tendré que buscar otro lugar donde vivir. Capítulo 14. Después de discutir esto, el director me mantuvo en su oficina hablando durante otra hora. Al menos el tema cambió de mi vida personal a reseñas de creación de juegos. Como ya les había dado a mis colegas consejos que involucraban algunos pequeños puntos en sus juegos, no tuve problemas para hablarlo con el anciano, solo tuve cuidado de ceñirme a los consejos más básicos. Aunque a mí estos consejos me parecieron muy básicos, para la gente de este mundo no lo eran, por lo que quedó satisfecho con los consejos que le di. Cuando finalmente regresé a mi habitación, mi teléfono tenía un nuevo contacto con el nombre de director Samuel Prescott. Me pidió que lo agregara y cuando me graduara, lo llamara para que pudiéramos arreglar el alquiler del apartamento. Habiendo aceptado la propuesta, simplemente lo agregué y regresé a mi dormitorio. Mirando el reloj y viendo que habían pasado casi 2 horas desde que se lanzó la actualización, sentí curiosidad por saber cómo estaba creciendo Runestone. Cuando terminé de actualizar, Runestone tenía 364 jugadores en línea, ha aumentado a 400 jugadores con la nueva actualización. Al abrir el programa backend de mi juego, me sorprendí. Estado del juego. Runestone total de jugadores. 477, 658 jugadores en línea. 364, 488 clasificación del juego. Clasificación F maná por hora, jugadores. 1 unidad tiempo promedio de sesión. 4 horas maná almacenado en el núcleo del juego. 23 unidades rendimiento diario estimado de maná. 22 unidades tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales, cartas disponibles. 104, comunes, raras y épicas, tarjetas usadas por partido, promedio. 17, el número de jugadores en línea ha aumentado de 364 a 488. Un aumento de más de 100 jugadores en línea. Teniendo en cuenta que los jugadores no podían permanecer en línea todo el día como en mi otro mundo, al estar restringidos por la cantidad de maná que tenían, aumentar tanto el número promedio de jugadores en línea fue muy bueno. Ver el aumento de 181 en la cantidad total de jugadores en solo 2 horas desde que lancé la actualización demostró que mi idea funcionó. Emocionado, mi cansancio incluso desapareció cuando rápidamente ingresé mi conciencia en GameCore para ver cuántas personas habían llegado a través de los enlaces de amigos. Lamentablemente, a esta información solo se puede acceder a través de GameCore, ya que el sistema backend no fue desarrollado por mí. Lo primero que miré fue cuántos de esos 181 nuevos jugadores llegaron a través de enlaces de amigos. Jugadores con enlaces de amigos registrados. 144 chico, agregar esta característica realmente fue una gran idea, solo con entregarles un lindo diseño de invitación a los jugadores ellos promocionarán el juego para mí de manera completamente gratuita. Después de ver estos datos, tuve curiosidad por ver una estadística sobre el porcentaje del nivel del pase de batalla de invitación de los jugadores. Niveles de invitación. Nivel 1. 55 jugadores nivel 2. 35 jugadores nivel 3. 21 jugadores nivel 4, 13 jugadores nivel 5, 8 jugadores nivel 6, 5 jugadores nivel 7, 3 jugadores nivel 8, 2 jugadores nivel 9, 1 jugador nivel 10, 1 jugador MMM. Tiene sentido que algunos jugadores hayan convencido a mucha gente para que se una al juego, sobre todo teniendo en cuenta que solo han pasado 2 horas y que el juego solo cuenta la participación cuando se juegan 10 partidas casuales. Me pregunto quién será el jugador que haya alcanzado el nivel 10 del pase de batalla. Tenía curiosidad.
Usando mis permisos de creador de juego encontré rápidamente su perfil en el juego y su perfil de jugador de la Federación. Sorprendentemente, ya había buscado el perfil de este jugador antes. Lo que me llamó la atención de él no fue su nombre gracioso, sino que actualmente es el jugador con el rango más alto del juego. El único jugador con rango platino, con una asombrosa tasa de victorias del 79%. Tenía curiosidad de cómo logró invitar a tantos jugadores tan rápido. Quizás simplemente sea una persona popular en el mundo real. Pensé mientras me encogía de hombros. Después de comprobar los números y de que la emoción de tantos nuevos jugadores uniéndose al juego se disipara, el cansancio que había acumulado regresó, haciéndome correr a mi cama para finalmente poder dormir bien por la noche. Sabía que tenía mucho que hacer, ya sea mejorar el sistema mediante el cual los amigos pueden visitar las tabernas de sus amigos o incluso desarrollar las cartas restantes entre las cartas originales del juego. Ese era un trabajo que solo podía hacer cuando estaba descansado. Nataliepov estaba enojado, muy enojado. Mi tarjeta de invitación de amigo estaba en el nivel 9, las 9 personas que había invitado al juego rápidamente aceptaron probarlo también, el problema era que no tenía a nadie más a quien invitar para que mi tarjeta subiera al nivel 10. Invitar a 9 personas ya era extremadamente laborioso ya que la población con talento mágico es solo una minoría. Incluso si quisiera invitar a mis amigos de la escuela, no serviría de nada, ya que no tienen el maná para jugar Runestone. Las 9 personas que invité eran solo mis compañeros de grupo de incursiones en mazmorras y sus amigos que incursionaban en mazmorras con nosotros de vez en cuando. Después de invitar a estas personas, mi lista de posibles invitados quedó a 0. Rayos, necesito algo dulce para calmarme. Dije frustrado mientras me desconectaba de Runestone y me dirigía a la cocina de buscar algo dulce para comer. Al llegar a la cocina, mi madre, que estaba preparando una tetera de té, me miró sorprendida. ¿Cansado de entrenar, Nat? Me preguntó con una sonrisa tranquila. No, solo me frustré un poco. ¿Tienes algo dulce para comer? Pregunté mientras miraba a mi alrededor. Aunque técnicamente esta era mi casa, hacía mucho tiempo que no me había acostumbrado a vivir solo y la costumbre de preguntarle a mi madre si había algo para comer aún no había desaparecido. Ella se dio cuenta de esto pero no hizo ningún comentario al respecto, solo sonrió y abrió uno de los armarios mientras sacaba un paquete de galletas relleno de morando. Sonriendo al ver mis galletas favoritas, sentí que mi frustración disminuía y le di un abrazo. Yo no compré este paquete de galletas, así que la única persona que podría haberlo comprado es ella. Gracias mamá, por eso te quiero. Me reí después del abrazo y comencé a comer las galletas con ella en la cocina. Sabía que en algún momento querrías algo dulce. Ella se rió. ¿Y tú? ¿Cansado de ver tus dramas coreanos? Pregunté con la boca llena de galletas. No hables con la boca llena, me discutió mientras levantaba la mano en broma. Pero sí, supongo que me cansé. Ya vi todos los dramas que me interesan, ya que no tengo nada que hacer y tu padre vuelve de viaje en 2 días, así que pensé en irme mañana. Me sentí mal al escuchar eso, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. No es como si pudiera pedirle que se mude conmigo y dejar a mi papá solo en casa. Pensando en lo mucho que me estaba divirtiendo en Runestone mientras ella estaba sentada sola y aburrida en la sala de estar, comencé a sentirme culpable. Gracias por venir a pasar unos días conmigo, mamá. Ella sonrió y respondió. Tontita, claro que me quedaría contigo. Pensando que era mi responsabilidad que ella estuviera tan aburrida, traté de encontrar algo más divertido para que hiciera. Entonces recordé algo. Mamá, tú también tienes mana dentro de ti, ¿verdad? El potencial mágico de una persona generalmente se transmite de padres a hijos. Mi padre tiene un gran potencial mágico, tanto que fue instruido por mi abuelo desde pequeño, pero nunca estuvo muy interesado por la magia, abandonándola al hacerse adulto. Confundida por mi pregunta, mi madre me miró con sospecha durante unos segundos. No estarás pensando en convencerme de convertirme en jugador e ir contigo a las mazmorras, ¿verdad? Sorprendido por su razonamiento, lo negué rápidamente. No, mamá, no quiero que vayas a las mazmorras. Solo pregunté porque pensé que te interesaría jugar al juego que estoy jugando ahora. Es muy divertido. Al oír lo que dije, me miró confundida y escéptica. ¿Divertido?
Nat, no me divierte blandir espadas ni ningún tipo de arma. Sacudí la cabeza para negar su idea, dejé de intentar explicarle y la llevé a mi habitación. Ven conmigo, es más fácil si te lo muestro. Sorprendida, mi madre intentó detenerse pero no pudo. Nat, mi té está en el mostrador. La ignoré y seguí arrastrándola hacia mi habitación. Puedes tomar ese té más tarde, mamá. La página de Runestone todavía estaba abierta, así que no tenía mucho trabajo que hacer. Mira, mamá, este juego es diferente a otros que he jugado. No se trata solo de fortalecerse, sino de divertirse mientras se fortalece, dije mientras mostraba las imágenes. En este juego puedes elegir entre dos personajes, mago o guerrero, cada uno con un juego de cartas y un estilo de juego único. ¿Tienes varios? Cuando comencé a explicarle, mi madre todavía se mostraba escéptica, pero cuanto más le explicaba sobre el juego y lo divertido que era, noté que poco a poco bajaba la guardia y se interesaba. Sabía que despertar su interés era el primer paso para lograr que probara el juego, y para asegurarme de que quisiera probarlo, utilicé mi carta del triunfo. ¿Sabes, mamá? Este juego usa una tecnología llamada retroalimentación neurológica falsa, lo que significa que cada carta que usas engaña a tu cerebro haciéndole creer que la estás practicando, lo que significa que jugar con una clase guerrera y jugar con criaturas en el tablero puede ayudarte a perder peso. Antes de que pudiera terminar de usar mi carta del triunfo, mi madre me agarró la muñeca mientras me miraba con ojos brillantes. ¿Cómo juego? Al ver su reacción, tuve que contener la risa. Creo que he encontrado la manera de conseguir la skin de la carta de nivel 10. Capítulo 15. Cuando me desperté, comencé a sentir que me dolía la cabeza. Esto me confundió. ¿No he descansado lo suficiente para no enfermarme? Mirando alrededor, todo estaba todavía oscuro, completamente oscuro. No me digas que dormí hasta el día siguiente. Cogí mi móvil para comprobarlo y la hora marcaba las 4 am. Caray. ¿Me duele la cabeza porque dormí demasiado? Al menos estaba seguro de que estaba completamente descansado, mi cuerpo estaba ligero, mi mente, a pesar del dolor de cabeza, todavía trabajaba ágilmente. Quizás el dolor de cabeza se deba a la postura en la que dormí. ¿O a que la almohada no es muy buena? Dejando eso de lado, sabiendo que no tenía suficiente sueño para seguir durmiendo, me levanté y fui al baño para tomar una ducha caliente. Aunque era verano, a las 4 de la mañana el tiempo todavía era un poco frío. El agua caliente que golpeaba mi cabeza era relajante, y cuando salí de la ducha mi dolor de cabeza desapareció por completo, dejándome sintiéndome lleno de energía y listo para hacer cualquier cosa. Con curiosidad por saber cuánto había crecido el juego desde que me fui a dormir, encendí la computadora y miré la pantalla de estadísticas. Estado del juego. Runestone total de jugadores. 658, 1098 jugadores en línea. 588, 511 promedio de jugadores en línea, 24 horas. 709 clasificación del juego. Clasificación F maná por hora, jugadores. 1 unidad tiempo promedio de sesión. 5 horas maná almacenado en el núcleo del juego. 23 unidades, 47 unidades rendimiento diario estimado de maná. 24, 42 unidades tasa de conversión. 80%, nuevos jugadores que se convierten en habituales, cartas disponibles. 104, comunes, raras, épicas y legendarias, tarjetas usadas por partido, promedio. 17, wow. 440 nuevos jugadores descargaron el juego. El código de invitación está dando sus frutos. Sin mencionar que el promedio de jugadores en las últimas 24 horas se ha mantenido por encima de los 700, solo tener 500 personas conectadas ahora a las 4 de la mañana es impactante. Esto me hizo sentir curiosidad sobre las clasificaciones de la universidad. Normalmente, tener 500 jugadores en línea durante el día significaría que mi juego estaría a la mitad de la primera página, pero considerando el tiempo actual, tenía curiosidad sobre mi posición en el ranking. Al abrir el sitio web de la universidad que ya tenía marcado en mi navegador, ni siquiera tuve que desplazarme hacia abajo para ver mi juego. Primero, 983 jugadores en línea entrenamiento de lanzamiento de cuchillos en la oscuridad. 2. 777 jugadores en línea entrenamiento de defensa con escudo de hielo. Tercero, 566 jugadores en línea entrenamiento de tiro con arco en movimiento. 4, 511 jugadores en línea Runestone 5, 489 jugadores en línea entrenamiento de pies para lanzas.
Llegar al cuarto puesto 4 días después del lanzamiento del juego fue increíble. Teniendo en cuenta que hoy era miércoles y el día ni siquiera había empezado todavía, mientras que la prueba acabaría recién el sábado a las 23:59, todavía me quedaban 4 días completos más para conseguir más jugadores y pasar el primer puesto. Pensando desde este punto de vista, el desarrollo de mi juego iba muy bien, aunque el primer puesto estaba prácticamente garantizado, no iba a relajarme y correr el riesgo de no quedar en primer lugar. Como no tenía mucho que hacer y no quería ir a desarrollar el juego inmediatamente después de despertarme, me preparé un desayuno sencillo mientras creaba páginas de redes sociales para mi empresa. Francamente, como soy terrible con los nombres, se estaba volviendo más complicado de lo que debería haber sido. En este mundo hubo muchos creadores de juegos que simplemente publicaron juegos bajo sus propios nombres, ganando mucha fama, fortuna, glamour y todo lo que viene con la popularidad de millones de personas que te siguen. Pero yo no quería algo así. ¿Sería interesante ser famoso y que la gente intentara complacerte todo el tiempo? Claro, pero es un camino sin retorno. Una vez que te vuelves famoso, no hay forma de perder la fama. La única forma de salir de la fama es volverse irrelevante, pero con los juegos que tenía en mente del otro mundo estoy seguro que no caería en la irrelevancia, por lo que tendría que lidiar con el aumento de la fama con el tiempo. Claro, incluso si creara un estudio y lanzara juegos bajo el nombre de la compañía, en algún momento mi nombre se haría conocido hasta el punto de volverme famoso, pero esa fama aún sería mucho menor que si usara mi propio nombre. Por eso, la decisión de utilizar un nombre de empresa para desarrollar el juego fue esencial. No quería simplemente un nombre genérico, quería algo que despertara algo en los jugadores cada vez que lo dijeran. Para ello, comencé a anotar algunas ideas de nombres. Repasando las ideas que había anotado, hubo una que me gustó más. Pensando en cómo la escena de juegos actual estaba congelada, con los creadores de juegos desarrollando solo las mismas cosas, los jugadores jugando solo para practicar sin sentir ninguna diversión en ello, y en mi opinión este debería ser el punto principal en un juego, mis juegos deberían ser como un refugio seguro para ellos. Un refugio para proteger a los jugadores del frío, quizás, Frosthaven Studios. Me gustó ese nombre. Para confirmar que era el que quería, lo dije en voz alta. Estudios Frosthaven. Cuando lo dije en voz alta, el nombre sonó débil, más débil de lo que había imaginado, era como si faltara algo. Los estudios no me inspiran mucha confianza. Claro, voy a crear un estudio de videojuegos, pero es mi objetivo para siempre. Creo que lo que más me molestó de estudios fue que parecía un limitador. Como me voy a centrar en entretener a la gente, mejor cambiar Frosthaven Studios a Frosthaven Entertainment. Sí, qué nombre tan imponente. Dije en voz alta, emocionado, mientras caminaba por el dormitorio. Volviendo a mirar la lista de nombres que había creado, ninguno me cautivó tanto como Frosthaven Entertainment, así que ese era el nombre que iba a usar. Claro, todavía tenía que comprobar algo antes de poder estar seguro, si no existía ya otra empresa con ese nombre. Buscando en las redes sociales y en el buscador, solo encontré empresas que usaran Frosthaven en sus nombres, pero ninguna que fuera la combinación de estos nombres, así que se decidió. Después de enviar un mensaje a un contador para que me ayudara a crear una empresa con este nombre y preguntarle cuánto cobraría, comencé a crear los perfiles en las redes sociales. Para la imagen del logotipo de la empresa, inicié sesión en GameCore y usé algo de mana, mi imaginación y la ayuda de System para plasmar en papel lo que imaginé. Al mirar la imagen de una montaña congelada, con nieve cubriendo todo, pero con un hermoso camino de pasto verde sin nieve que conducía a una acogedora cabaña de madera iluminada por luces doradas con la palabra Frosthaven escrita encima, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Esto fue exactamente lo que imaginé para el futuro de la empresa, un mundo congelado donde solo mi compañía con mis juegos eran el lugar cálido y acogedor donde los jugadores podían disfrutar de este hermoso paisaje. ¿Qué puedo publicar para atraer una audiencia que siga mis cuentas? Sé que si solo publicara cosas aburridas o cosas sobre mí, a nadie le interesaría, ya que solo les interesan los juegos, así que ¿qué podría publicar sobre los juegos que les interese?
Creo que publicar sobre futuras actualizaciones y un adelanto de lo nuevo para el juego podría ser interesante. A los fanáticos les encanta cuando la compañía muestra algo que vendrá en el futuro, especialmente considerando que en este mundo los creadores de juegos no suelen agregar muchas cosas después de que el juego está listo. Publicar algo como esto podría ser muy positivo para mi imagen y para que los jugadores entiendan que el juego durará mucho tiempo. Pensándolo bien, ya he empezado a formular una visión en mi mente. Los paquetes de cartas normales que los jugadores abrían para obtener nuevas cartas para sus mazos en el juego eran simplemente paquetes de cuero marrón. Cambiando ligeramente el diseño del cuero y agregando algunas líneas de diferentes colores, apilé un montón de estos paquetes de cartas en una mesa y tomé una foto en GameCore. Usando esta imagen sonreí mientras escribía el mensaje que iba a publicar con ella. Punto de vista de Nathan: nunca creí que me despertaría a las 7 am para jugar un juego. Pensando en lo divertido que era Runestone, comencé a envidiar a los jugadores de rango F por poder hacerse más fuertes con un juego como este, mientras que yo tendría que jugar juegos de rango E para no desperdiciar mi potencial en algo solo la mitad de eficiente. Como mi total de maná ya rondaba las 20 unidades, aproveché mi semana libre para jugar Runestone todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche, totalizando 17 horas de juego. La ventaja de jugar durante tanto tiempo es que, aunque los juegos de rango F solo me brindan la mitad de la mejora que los juegos de rango E, aún pude obtener una mejora significativa después de 17 horas de este entrenamiento. Honestamente, si mi cuerpo no necesitara al menos 6 horas de sueño, probablemente intentaría usar mis 20 MP para jugar el juego durante 20 horas todos los días. Con 17 horas de juego al día, ya había aumentado mi rango del bronce inicial 4 al oro 2 actual. En las 17 horas de juego de hoy estoy seguro que podría alcanzar el nivel platino, o incluso diamante. Sabía que mi hermano era el actual rango 1 en el juego, incluso con menos tiempo de juego diario que otros jugadores y rangos que conocían el juego, pero con su mente se mantenía firme. Sería gracioso encontrarlo en una partida, jaja, considerando que ni siquiera sabe que estoy jugando, la cara de sorpresa en su rostro sería muy graciosa. Me reí mientras recogía mi núcleo de jugador y entraba en Runestone. Sorprendentemente, cuando entré al juego, en lugar de ir directamente a la taberna donde se alojaban los jugadores, lo que vi fue una imagen de una montaña nevada con una acogedora cabaña de madera y el nombre Frosthaven en el cielo. ¿Alguna empresa ha contratado ya a este creador de juegos?, me pregunté sorprendido. ¿No es una empresa que él creó? Pensando en lo rápido que esta empresa había sido en contratarlo, o lo rápido que él había sido en crear una empresa, finalmente pude entrar a la taberna después de 3 segundos. Pero cuando llegué al tablero había una notificación parpadeando en rojo. Recordándome a mí mismo que esto podría significar una nueva característica, rápidamente hice clic en ello y apareció una ventana frente a mí. Frosthaven publicó un spoiler en Whisper sobre nuevas características que podrían llegar al juego. ¿Te gustaría que el enlace a esa publicación se abra en tu computadora? Ver esto me hizo sentir curiosidad. ¿Un spoiler del juego? ¿No está ya completo? Pensando en el Blackjack, que siempre tenía la misma cantidad de cartas sin cambios de reglas ni nada por el estilo, asumí que Runestone también sería así que tenía curiosidad. Si hice clic en sí y me desconecté rápidamente de Player Core, corriendo hacia la PC, curioso por saber de qué se trataba esta publicación. Hola, héroes. Mientras nuestra guapa camarera limpiaba la taberna, encontraron escondido un extraño paquete de cartas. Aunque estos paquetes son muy similares a los normales, algunos pequeños detalles nos han hecho creer que las cartas que contienen son completamente diferentes, así que nos preguntamos si deberíamos venderlas también por monedas de oro. Debajo del mensaje había una imagen de una pila de paquetes de tarjetas. Estos paquetes eran exactamente como decía el mensaje, muy similares a los paquetes que ya estaban disponibles en el juego, pero después de abrir tantos paquetes en el juego, rápidamente noté las diferencias y me emocioné. ¿De verdad son cartas nuevas? Vaya, voy a tener que adaptar mi mazo aún más. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.